Dios. Porque cuando nosotros tomamos una actitud distinta, Jesús nos dijo, no tienen ustedes por qué estar llamándose o haciéndose maestros, porque uno es vuestro maestro, hablando de él mismo, ¿no? De Jesús. Nosotros pastores, y vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 4, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estoy en Primera de Corintios, dicho sea de paso, espero que ya usted lo sepa. Vuelvo a repetir, a leer el capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que nosotros, aquellos que predicamos, somos servidores, no somos los maestros como muchas veces se nos pinta o queremos también a veces serlo, simplemente somos servidores. En el versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, que seamos hallados fieles, obviamente, en lo que el Señor nos ha llamado para hacer como servidores de Él y administradores de los misterios de Dios. Sus oraciones siempre deben ser, hermanos, o estar dispuestos a tener presente a sus pastores, a los predicadores, que no seamos, como decía hace un rato, más que discípulos, y para seguir al Señor en el estudio de su palabra, y no solo en el estudio de su palabra, sino en la vida en general. Vamos a dirigirnos al Señor en oración en estos momentos, pidiendo, decía, su bendición para este estudio, sí, para su palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias te damos siempre por Jesucristo. Perdónanos de nuestros pecados y ayúdanos, Padre, para que con humildad sepamos nosotros rendir nuestras vidas a ti. Bendice tu palabra en esta noche, bendice tu iglesia, Señor, en esta noche, que tu Santo Espíritu nos guíe para estudiar tu palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Ya el apóstol está mencionando o ha mencionado que es cierto, y lo estamos poniendo en este lenguaje, el que diseña los planos, ¿no? El que dibuja los planos, el que hace los planos, ese es el Señor. ¿Sí? Nosotros, los que predicamos a iglesias, pastoreamos iglesias, simplemente tenemos que aprender a leer el plano. No tenemos nosotros que estar diciendo, pero Señor, si pusieses, qué sé yo, esta puerta en este otro lugar, sin duda que sería mejor. No somos llamados a ello. ¿Sí? A lo que somos llamados es a que nosotros podamos aprender a confiar en aquel que diseñó los planos, a confiar en los planos y simplemente a nosotros poder edificar conforme a esos planos. Hace unos días me ponía a pensar de que cierto, muchas veces aún nosotros los pastores tratamos de utilizar algún tipo de oración o refrán como para que la gente crea en eso, ¿no? Y me ponía a pensar y decía, pero honestamente, ¿habrá cosa más poderosa y más grande que la palabra de Dios? ¿Habrá cosa que se compare a la palabra de Dios? ¿Habrá pensamiento o refrán, sí, o palabras bonitas o qué sé, lo que sea, ¿no? Que le llegue a los talones a la palabra de Dios? Y la respuesta es no. Muchas veces, cierto, cuando enseñamos, tratamos de utilizar oraciones, repito, sí, como que impacten, ¿no? Pero que no necesariamente es la palabra de Dios, no necesariamente es lo que Jesús ha dicho, sino simplemente tratamos de impactar. Y entienda, hermanos, no hay cosa mejor que la palabra de Dios, ¿sí? Y no nos avergoncemos de ello, no nos avergoncemos. Pablo en esta su
no sé si poder decir su defensa o en su defecto también su enseñanza respecto a la necedad de que hayan o existan divisiones en la iglesia. En iglesias, hermanos, lamentablemente van a existir divisiones, pero eso es necedad. ¿Sí? No deberían existir. ¿Por qué es que no deberían existir? Porque si todos nos rindiésemos al Señor como cabeza de su iglesia, listo, en Él está la unión. Pero si nosotros más bien queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, ¿no? De acuerdo a mi pensar, de acuerdo a lo que a mí me guste o a lo que yo percibo, entonces estaríamos mal. Lo que necesitamos nosotros hacer es aprender a simplemente seguir a Jesús. Y decía, en ello, dice en el versículo 6, que lo leímos y hablamos un poquito de esto el día miércoles de la semana pasada. Dice, pero esto, ¿no? O sea, esto del llamado, esto de simplemente somos servidores, ¿sí? Dice esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, ¿sí? En mí y en Apolos, por amor o por causa de vosotros, o sea, en razón a ustedes, ¿sí? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y cierto, o sea, Pablo no está diciendo, sí, pues hermanos, ustedes hacen bien en verme a mí como mejor que Apolos. No está diciendo eso. Lo que más bien está diciendo es que tanto Pablo como Apolos fueron llamados, y me remito al versículo 1 del capítulo 4 nuevamente, cuando dice, y nosotros somos servidores. ¿Sí? Y repito, la palabra servidor ha cambiado mucho, ¿no? Desde en estas últimas, no solo décadas, sino también siglos y aún también milenios. Pero la palabra es esclavo, ¿sí? O sea, el más bajo, del nivel de los esclavos, el más bajo, aquel que su voluntad o aún su voluntad le pertenece a otro. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, nosotros somos en la escala de los servidores lo más bajo, ¿sí? Y no solo lo más bajo, sino que también aquellos que, insisto, aún nuestra voluntad le pertenece a otro. Y en este caso a Jesús. Y hermanos, amén por ello. No tengamos temor de que Jesús sea el poseedor de nuestras almas o de nuestra voluntad, para nada, si no tengamos temor. En realidad, para ello debemos vivir, en realidad para ello debemos prepararnos, para que nuestro Jesús sea el amo de nuestras voluntades y nosotros estamos bien con ello. ¿Sí? Nosotros estamos bien de que Él sea el Señor, nosotros los servidores, y que nuestras voluntades ya no nos pertenezcan a nosotros, le pertenezcan a Él. Qué hermoso sería. Y eso es lo que está diciendo acá el apóstol en el capítulo 4, versículo 6. Dice en la segunda parte, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces decía, sí, el hecho de que de Pablo, por ejemplo, que fue llamado, pero fue llamado para predicar la palabra. Entonces, él no tenía que pensar más allá de ello. Y ustedes y nosotros, nadie, hermano, deberíamos estar pensando más allá de ello. O sea, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Acaso no es para servir? ¿Acaso no es para glorificar su nombre? Para ello nos llamó el Señor, ¿sí? Y nosotros deberíamos estar bien con ello, pero muchas veces nosotros pensamos, no, o vivimos como que si mereciésemos algo nosotros, ¿no? Y no necesariamente, entiéndase, Él es Señor y estamos bien. O sea, no tenemos que pensar más alto de nosotros mismos, ¿sí? De lo que está escrito. Preste atención a ello, ¿sí? Preste atención a eso, es muy importante, ¿sí? De lo que está escrito, ¿sí?
no sea, porque o sea, cuando dejamos lo que está escrito, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, cuando dejamos lo que está escrito y hacemos lo que a nosotros nos gusta, va a ocurrir esto. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, uno se infla, ¿no? Se piensan, yo sé más. No, que yo entiendo mejor la vida o las cosas, ¿no? Y uno se infla y piensa que más bien todos debemos seguir a esa persona o a ese pensamiento, cuando en realidad entiéndase que el cuerpo, sí, el cuerpo que es la iglesia, deberíamos todos más bien seguir a Jesús. Y Él es suficiente, ¿sí? Y más que suficiente, me agrada a mí decir. Cierto, simplemente la idea es que aprendamos nosotros a seguir, ¿sí? Que no se nos infle, no hagamos eso, ¿sí? En el versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? O sea, ¿quién es aquel que te prefiere a ti o que está siendo parcial contigo, ¿no? ¿Y cuál es la razón, por último? ¿Sí? Que en el aspecto del llamamiento, en el aspecto del pastorado, ¿no? Porque unos eran de Apolos, unos de Pablo, unos de Cefas, hasta otros de Cristo, también decía. O sea, ¿por qué tienen que estar cayendo en ello? No que a mí me gusta. No, la idea es que nosotros no debemos estar juzgando a nuestra manera, ¿no? A aquellos que predican. Y hemos hablado esto en más de una ocasión, de que muchas veces nosotros servimos y no solo servimos, sino vemos a los demás también de acuerdo a nuestras propias expectativas. Y creo que necesitamos todos, en absoluto, todos necesitamos cambiar. Por eso es que no existe, hermano, en realidad, necesidad más grande, ¿sí?, en nuestro diario vivir que la de nosotros rendirnos a Jesús. En verdad no hay. ¿Sí? No existe. Es más, el resto de necesidades va a depender en mucho de lo primero, ¿sí?, o de lo mencionado primero. Porque no existe necesidad más grande en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que el nosotros, hermanos, rendirnos al señorío de Cristo. Y dice aquí, ¿no? Porque ¿quién te distingue, sí? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido, ciertamente, ¿no? Los apóstoles, los predicadores, simplemente fueron llamados. Lo que ellos predican es la palabra del Señor. O sea, no es que sea algo nuestro, no es así, ¿sí? Y dice, y si lo recibiste, o sea, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, ¿no? Eso es lo que sí, como si no lo hubieras recibido. Simplemente, en cuanto a los que predican, somos aquellos que predican nada más la palabra de Dios. Más bien para nosotros, hermanos, es un gran privilegio. Eso de por sí es un suficiente honor. Imagínense usted siendo la voz, sí, que Dios quiere utilizar para compartir su palabra. De por sí ya eso es una gran bendición. Sin embargo, mire también lo que se dice a partir del versículo 8. ¿Sí? Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y es que, lamentablemente, sí, muchas veces iglesias tienen una percepción bastante pobre de aquellos que predicamos la palabra. ¿Sí? Como que yo pienso que muchas veces hasta podemos caer en tener la actitud de que nosotros sabemos más. O sea, aquel que no predica, ¿no? A eso me refiero. Que sabemos más. Entendemos mejor las cosas. ¿Sí? Percibimos, observamos mejor las cosas. Y ojalá que sea así, ¿sí?
pero entiéndase que el Señor a nosotros, aquellos que predicamos, nos ha llamado, y lo vamos a ver más adelante, no tanto a ser pensantes, sí, sino más bien a ser obedientes. Y por eso es que se menciona aquí, ¿no? Dice, ya estáis saciados, ¿no? O sea, piensan que como tienen, ¿no? Para comer, segurito que ellos son la crema innata de Dios, ¿no? Porque Dios les da, ¿no? Así se piensa muchas veces, ¿no? Que si son ricos también, ¿no? Entonces, si somos ricos es porque sí, pues, ¿no? O sea, y dice, sin nosotros reináis, y algo interesante acá que dice el apóstol, dice, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, parece que habían algunos ya que se pensaban hasta en el mismo reino de Dios, ¿no? O el reino, qué sé yo, en el reino milenial, ¿no? Y Pablo dice, ojalá que estuviesen ya reinando, porque si estuviesen reinando, nosotros también lo estaríamos haciendo, ¿no? Porque eso significaría que Jesús hubiese venido. Versículo 9 también habla de su ministerio y cómo también, qué triste es percibido aún dentro de las congregaciones, dice, porque según pienso, o sea, lo que entiendo es, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, ¿sí? O sea, nos ha mostrado. Déjeme decirle, y en algún momento lo he dicho, y definitivamente he tenido que pedirle perdón a Dios, ¿sí? Pero en algún momento, ¿no? Veía yo que los hijos de Dios, si Dios los quiere como testimonio, que Dios les iba a dar lo mejor a ellos para que puedan ellos ser exhibidos delante de la gente. Es como, y lo he dicho, o lo decía, o sea, si usted tiene una tienda, perdón, ¿qué productos pondría usted en el mostrador? O sea, los más atractivos, los más llamativos, o los que dan pena. Bueno, diríamos, no, pues lo más atractivo, ¿no? Lo más atractivo. Entonces yo también pensaba así, humanamente hablando, entonces el Señor va a nosotros a hacernos de maravilla para que nosotros seamos, ¿no? Pero mira lo que dice Pablo, el apóstol, respecto a cómo es que más bien el Señor los exhibe. ¿Sí? Dice, ¿sí? Versículo 9, porque según pienso o entiendo, Dios nos ha exhibido a nosotros, nos ha puesto de muestra, ¿sí? Los apóstoles, y mire cómo, ¿sí? Como postreros, o sea, lo más bajo, lo último, ¿sí? Como a sentenciados a muerte, o sea, no como decía hace un rato, la crema innata de la sociedad, ¿no? No como tal, porque nosotros pensamos, si soy hijo de Dios, Dios me va a hacer brillar, pero más estamos hablando en base a las apariencias, en base a lo externo, ¿sí? Y en base a lo externo, no necesariamente los exhibió así a los apóstoles, Jesús mismo tampoco, ¿no es así? Ellos más bien fueron transformados mucho más, ¿no? Desde lo interior. Luego dice también, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, ¿sí? La palabra espectáculo acá es teatro o teatrón, ¿no? De lo cual nosotros sacamos la palabra teatro, ¿no? Que es un lugar para una presentación pública. Y en este caso recuerde que a los creyentes, ¿sí? Sobre todo a los líderes, se les metía pues a los coliseos, ¿no? Y ellos eran puestos para exhibición, ¿no? Peleándose contra bestias, básicamente, siendo maltratadas, ¿no? Por bestias, o también a veces hasta con gladiadores. Así que eso es lo que menciona el apóstol, ¿sí? No se piense que aquellos que predicamos somos necesariamente lo mejor. Simplemente el Señor nos ha llamado a predicar y amén por ello, ¿sí?
Pero no se piense pues que tenemos que ser personas de acuerdo a las expectativas de la gente, porque más bien mire cómo lo exhibió el Señor a estos siervos, ¿sí?, de Cristo. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles mismos y a los hombres, ¿no? Dice en el versículo 10, nosotros somos insensatos. ¿Y qué es la palabra insensata? Tonto, absurdo, sin inteligencia. O sea, nuestra mente, perdón, nuestro servicio no es necesariamente el de pensar para que las cosas sean distintas o nuevas. No. Nuestro llamado es para nosotros más bien hablar aquello que aquel que nos llamó habló. O sea, nosotros no somos llamados para para predicar nuestra propia mente, ¿sí? Tampoco la mente de otros, sino para nosotros predicar la mente de Cristo. O sea, para eso hemos sido llamados. Pero nuevamente, sí, no solo hemos sido llamados con ese propósito, sino que también se nos dice para que seamos ejemplos en ese sentido de qué es lo que también los hermanos y hermanas de una iglesia deberían pensar. Hermanos, nuevamente, ¿sí?, no se nos ha llamado a nosotros para predicar nuestra mente o para vivir conforme a nuestra mente, sino conforme a Cristo. ¿Sí? Y ciertamente ya hemos hablado de que no, Jesús es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación, es nuestra redención. Dice el apóstol en el versículo 10, somos insensatos, ¿no? Así también se nos ve, ¿no? Hasta lamentablemente por hermanos mismos, por amor de Cristo o por la causa de Cristo, se refiere acá, ¿sí? Mas vosotros sí sois prudentes. O sea, ustedes sí saben lo que hacen. Prudentes acá significa inteligentes, ¿no? Pensadores hábiles o pensantes hábiles, ¿sí?, capaces, conocedores, ¿sí? Y obviamente el apóstol está hablando en una manera en la cual, pues, a través de estos pensamientos les está haciendo comprender qué tan mal están estos hermanos. Al punto que dicen, no, nosotros preferimos a tal, nosotros a tal y a tal y a tal. Y el Señor llamó a los apóstoles o a los servidores, a los que ministran con la palabra, ¿no?, como servidores, y no necesariamente pues como personas, como dije hace un rato, que predicamos nuestra mente. No es esa la idea, ¿sí? Luego también hace este paralelo, ¿sí? Nosotros somos débiles, incapaces, no saben, no saben. Siempre va a existir esta posibilidad de que lamentablemente, hermanos, hermanas, cuando el mensaje que se predique no gusta, ¿no?, a su mente, a pensar que no sabe. Sí, no sabe. Y una vez más, la idea es que se entienda que no somos nosotros llamados, hermanos, a predicar otro mensaje que no sea el de Jesús. Algunos, este mensaje va a bendecir. A otros, no les va a interesar. A otros, va a ofender. Lamentablemente, eso sí. Entonces, ¿qué hacemos?
Y aquí vienen las opciones, ¿no? Muchas veces decimos, hay que hallar un balance, ¿sí? Otras veces decimos, bueno, hay que ir por los que quizás no estén contentos para que así puedan estar tranquilos. Y la tercera opción es simplemente seguimos predicando de Jesús. Porque para eso se nos ha llamado. Si se da cuenta usted. Y luego también sigue con los paralelos, ¿no? Nosotros débiles, ¿no? Sin fuerza, mas vosotros sois fuertes, o sea, valientes, vencedores, victoriosos. En fin. Vosotros, dice, honorables, espléndidos, gloriosos, atractivos, ¿no? Nosotros despreciados. ¿Sí? En una ocasión me contó una hermana de nuestra iglesia, no voy a decir su nombre, que salía de su casa y le dijo a sus hijas, que pequeños, le dijo, voy a ver al pastor, ¿no? Tengo una reunión con el pastor. Y que las hijas le dijeron, ay, mami, que no te da miedo, vas a conversar con el pastor. Porque a veces se piensa, ¿no?, que conversar con el pastor va a llamar la atención, el pastor va a decir, no. Y bueno, ciertamente, sí, muchas veces, lamentablemente, tenemos que hacer cosas así también. No me parece honestamente justo, sí, pero es parte de, sí, de tener que hablar a veces, no de la forma como quisiéramos, sí, pero es parte de, ¿no? En lugar de, por ejemplo, me parece a mí que lo justo sería que en lugar de que pastores estemos, ¿no?, detrás de las ovejas, como diciendo, hermano, ¿qué pasa? No, hermana, ¿qué pasa? No estás congregando, ¿no? Me parece más bien que los hermanos deberían, aún antes de faltar ese pastor, hermanos, qué sé yo, por si acaso no voy a poder, así, porque es parte de ser, es parte de la hermandad, ¿sí? Es parte del cuerpo, ¿sí? Pero nosotros somos los que, y a veces hasta, honestamente, mala cara se ponen, ¿no? A veces hasta como da la impresión de, déjeme hacer mi vida, ¿no? Es triste, pero ocurren estas cosas, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo sucio, ¿no? Y el Señor nos ha llamado, ciertamente, a no necesariamente ser los que más resplandecen, ¿no? ¿No? Sino simplemente los que tratemos de seguir su voluntad. Pero nuevamente, sí, la idea es que también como pastores podamos ser ejemplos en ese aspecto de aquellos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿sí? Menciona pues nosotros despreciados, que es deshonrado, sin atractivo, ¿no? O sea, no vende lo que nosotros decimos. O sea, no vende muchas veces. Mientras que lo que otros puedan decir y hacer, eso sí vende, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, insisto, o sea, la idea es que aprendamos aquellos que predicamos a predicar la mente de Jesús, no la nuestra o la de otro, sino la de Cristo. ¿Sí? También en este caso el apóstol menciona y dice, y se habló un poquito de esto, ¿no? Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos como abofeteados y no tenemos morada fija. Gracias a Dios muchas cosas han cambiado. Sí, o sea, ya no estamos siendo, como se menciona acá, pues padeciendo de hambre y cosas por el estilo. Pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿sí? Y ahora díganme ustedes, hermanos, ¿sí? Cuando las cosas cambien para el cristianismo,
¿sí? ¿Quiénes son los primeros en ser atacados? Van a ser atacados, ¿cree usted? Cuando el mundo comience a perseguir al cristianismo, ¿quiénes van a ser los primeros a quienes se les va a perseguir dentro del cristianismo? A los pastores. Yep. Va a ser así. ¿Sí? Y entienda usted que aún eso se ve, mire usted en los servicios mismos, ¿no? A ver, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si yo o llego tarde a los servicios o no voy a los servicios? ¿Qué pensaría usted de mí como pastor? Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? Pero si iglesia somos todos, ¿o no? Todos deberíamos involucrarnos. Claro que sí. Pero muchas veces es cierto, ¿sí? Nosotros medimos a los pastores con una vara distinta, ¿no? Y simplemente la idea es, tratemos todos de ser conforme a Jesús. Todos. Todos somos un cuerpo. Cada quien puesto en su labor. Y amén por ello, ¿sí? Y nosotros aquellos que predicamos, dice en el versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Recuerden que Pablo confeccionaba tiendas, ¿verdad? Nos maldicen y bendecimos, ¿no? Tenemos que hablar lo correcto, de lo que es correcto según Dios, esto es también, y hay que tener cuidado acá, ¿sí? Padecemos persecución y la tenemos que tolerar, ¿sí? Vemos que a veces, insisto, situaciones en iglesias se dan en las cuales que pues el pastor, 2, 3, 4, 5 nada más están y el resto nada. Tenemos que aprender a tolerar. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que ausencias no sean justificables, no estoy diciendo eso, pero lo que sí en todo caso estoy diciendo si no lo fuesen, ¿no? Y creo que en muchos casos posiblemente no lo sea. Seamos en verdad lo que Jesús quiere que nosotros pudiésemos ser. Dice, nos difaman en el versículo 13, ¿no? Nos difaman porque hablan mal. A mí no, eso me sorprende, ¿sí? Que hermanos y hermanas hablen a espaldas del pastor. Ahora, ¿por qué razón cree usted que no me sorprende? Bueno, porque simplemente somos seres humanos. Somos malos de naturaleza. Sí, por naturaleza somos malos. ¿Quiere decir con esto que yo hablo mal de usted? No, tengo que aguantármelas, pues, ¿no? Sí, pues, sí, nos difaman y nosotros rogamos. Nosotros estamos orando por los hermanos, hermanas, ¿sí? Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Wow. El desecho de todos. Eso es lo que nosotros hemos llegado a ser. Alguien dijo una vez, ¿no? Que pastores, obviamente, o predicadores deberían, en realidad, tener hasta más beneficios que los congresistas, ¿no? Porque nosotros diríamos con palabras de eternidad, mientras que los congresistas peleándose nomás viven. No tenemos que ir por ahí. Cuando venga el Señor es cuando en realidad Él va a recompensar o nos hará dar cuenta que no, en realidad no estamos siendo dignos nosotros. Sí, no me quita el sueño estas cosas, en verdad, sí, para nada. Ya, ya soy sobremanera bendecido, número uno, de ser hijo de Dios.
Número 2, de ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Número 3, ser llamado a predicar la asombrosa palabra de Jesús. ¿Sí? Me agradaría decir, ya puedo morir tranquilo, ¿no? Pero no, que sea Jesús quien disponga eso, ¿sí? Dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, o sea, advertir, corregir, esa es la idea, ¿no? Hermanos, tenemos nosotros que en verdad comprender que la palabra debe corregirnos a todos, comenzando con aquellos que predicamos. Es la palabra. Que si la palabra nos dice, oye hijos, están yéndose, qué sé yo, en esa dirección, tienen que volver, volvamos. No que no, a mí no me parece, porque no, simplemente volvamos. Y esa es la palabra, volvámonos, ¿no? Si la palabra nos está diciendo, ¿no?, que este es el mensaje que debemos nosotros siempre tener presente, entonces tengamos este mensaje siempre presente, porque de este mensaje va a depender nuestro servicio a Él como iglesia y va también a depender el tipo de vida que nosotros tengamos. La palabra es completa. Y luego dice todavía, miren el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Nosotros pensamos que muchas veces el amor se manifiesta en cómo nosotros tenemos nuestras expectativas al respecto. Pero entienda, hermanos, que el amor en realidad se expresa a través de la enseñanza y la sumisión a la verdad de Cristo. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Es la verdad de Cristo. Tratemos nosotros, ojalá, nuestras vidas, la vida de la iglesia, la vida de todo, de acuerdo a esta verdad. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, el ayo era aquella persona, aquel siervo en una familia que llevaba al niño hacia el colegio, hacia el rabí, hacia el maestro. O sea, el ayo no era el maestro. ¿Sí? La ley, dice la Biblia, que era nuestro ayo para llegar a Cristo. La ley no era el maestro. Por eso tenga usted mucho cuidado cómo usted tiene presente la ley del Antiguo Testamento. Porque la ley no fue el maestro, sino simplemente fue, ¿sí?, el ayo, el servidor que nos llevó a Cristo. En todo caso, los judíos, ¿no? Eso siempre tengamos mucho cuidado nosotros, ¿sí? Pero el maestro es Jesús. El ayo no enseñaba. El que enseñaba era el maestro. Por eso es que estudiemos y aprendamos lo que Jesús nos dice. Pero nosotros muchas veces más queremos, ¿no?, decir, no, pero el ayo dice esto. Está bien, pero el ayo nunca va a poder ser comparado con el maestro, ¿no? Porque no fue el labor del ayo el enseñar, sino más bien llevar. Y eso es lo que fue la ley. Y menciona y dice, porque aunque tengáis, ¿no?, 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, la gente puede decir lo que quiera, ¿sí? Pero entiéndase, yo como llamado del Señor, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo fue el que los guió, los condujo a Cristo, porque para eso me llamó el Señor. Y entiéndase, hermanos, que la idea de nosotros aquellos que predicamos, o sea para salvación, o
sea simplemente para edificación, es acercarlos más a Cristo. Y eso es lo que hacemos con la palabra, o debemos hacer con la palabra. Es interesante que hace unos días estuve leyendo Ezequiel y decía, el Señor les dijo a los judíos, ¿no? Les dijo, yo los castigo a ustedes no por vosotros, sino por amor a mi nombre. Decía, wow. Nosotros siempre estamos pensando que nosotros somos el centro de todo, ¿no? Y Dios nos está diciendo, no, Él es. Pero nosotros queremos vivir nuestras vidas más en base a dame y dame y dame y dame, ¿no? Cuando la idea es que aprendamos, Él sí puede dar. Y Él, hermanos, nos va a guiar hacia aquello que Él entiende nosotros en este sentido de provisiones debemos tener. No nos preocupemos por ello. No nos afanemos por ello. Si hay algo por lo cual debemos preocuparnos y afanarnos es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Señor, ¿qué deseas que yo haga? Dice más adelante también, ¿no? En el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Sí? O sea, y bien lo dice también el Señor, ¿no? Que nosotros, aquellos que pastoreamos, aquellos que predicamos, deberíamos ser vistos como ejemplos. Y sin duda que nos equivocamos grandemente, pero muchas veces no es simplemente las equivocaciones, sino muchas veces simplemente se toma la decisión de no ser como Él porque no, queremos algo distinto para nosotros, ¿no? Y está bien, o estaría bien, si es que lo que el pastor está predicando es un mensaje distinto al de Jesús. ¿Okay? Si es que lo que el pastor predica es un mensaje distinto al de Jesús, entonces estaría bien. Pero si lo que el pastor predica es un mensaje conforme al de Jesús, entonces todos sigamos a Jesús. Por esto mismo, dice en el versículo 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Cierto, Pablo parece haber sido el instrumento divino en que Timoteo llegue a conocer a Cristo. Es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, o sea, traerá a la memoria mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, hermanos, piensan que, eso es lo que está diciendo él, pueden vivir como quieran, como que si el mensaje, yo no los voy a volver a traer a ellos, ¿sí? El mensaje va a ser el mismo. Dice en el versículo 19, pero iré pronto a vosotros. Recuerde que Pablo estuvo en Éfeso cuando escribe esta carta. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, ¿con qué poder hablan ustedes? ¿Sí? O sea, piensa que porque suena bien, debe estar bien. Cuando la idea es, solo cuando se habla en Jesús, existe poder del Espíritu de Dios en ello. Cuando se habla apartado de Jesús, o no existe poder, o el poder que existe no sería de Dios, sino satánico, ¿no? Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, inflados, hinchados, ¿no? Yo sé más, yo entiendo mejor, ¿sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Manifestemos a Jesús. ¿Qué queréis? Y con esto termina, y con esto vamos a terminar. ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sí? O sea,
Yo voy a ir a vosotros. Y voy a hablarles a ustedes de acuerdo a cómo ustedes están percibiendo y sirviendo en el Evangelio. Si está bien, conforme a lo que se ha enseñado, conforme a la palabra, amén por ello. Pero si está mal, se va a tener que corregir. ¿Sí? Se va a tener que corregir. Así que no nos envanezcamos. ¿Sí? Y ojalá que lejos esté yo en primera instancia de decir yo lo sé. Simplemente, una vez más, conforme lo dije al comienzo, simplemente seamos discípulos. No nos hagamos maestros. Simplemente seamos seguidores y fieles servidores. La palabra de Cristo es la mente de Dios. Por lo tanto, seamos creyentes de ella. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga para que nosotros podamos ser la iglesia que Dios quiere nosotros pudiésemos ser. Esta iglesia no fue lo que Dios quería que ellos sean. ¿Por qué razón? Por sus propias expectativas. ¿Sí? Y vamos a seguir hablando de ello, ¿no? Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos envanecemos y dejamos de ver las cosas conforme a Cristo? Vamos a dejar que la carne se imponga en nosotros. ¿Okay? ¿Alguna petición en oración, hermanos? Si lo vieron. ¿Alguien con alguna petición?